Buenas tardes, somos alumnos de la UBU en grado de maestro en educación primaria y en la asignatura de TIC tenemos que hacer un proyecto sobre mundos virtuales y para ello contamos con la ayuda de nuestro especialista en ello, en mundos virtuales, de Francesc Esteve. Buenas tardes, Francesc Esteve. Pues muy buenas tardes y gracias también por invitarme a participar. Es un placer. Igualmente, por parte de nosotros. Bueno, vamos a ir con las primeras preguntas. ¿Qué son los mundos virtuales y cuál es su finalidad y aplicación en lo referido a la educación? Pues a ver, para mí los mundos virtuales es una tecnología más o menos nueva, más o menos emergente, que posiblemente su principal característica es que tienes una sensación de inmersión, o sea, de estar presente dentro de este entorno, ¿no? Hay otros entornos, como podría ser desde el Moodle, al Facebook, a cualquier red social, en la que tú no tienes esa sensación de inmersión. En el caso de los mundos virtuales, tienes esa sensación de estar presente allí, ¿no? Entonces, puedes interactuar con los objetos que hay allí dentro de ese entorno o puedes interactuar con los demás usuarios y para ello utilizas una representación gráfica de uno mismo que es el avatar. El avatar es lo que utilizas para moverte por este tipo de entorno. ¿Y por qué para educación? Para mí una de las características, aparte de la inmersión y que eso tiene que ver con la motivación, es que es muy flexible, que puedes diseñar actividades educativas para hacer dentro de este mundo virtual que posiblemente es difícil de hacer fuera de estos entornos. Más o menos y muy resumido. Sí, sí, nos ha quedado bastante claro. Vale. Y una pregunta más específica de ¿qué nivel de eficacia crees que puede tener la introducción de aplicaciones de simulación en mundos virtuales dentro también de la educación? Pues a ver, esta pregunta no es fácil, porque al final, como todo, pues depende de cómo lo utilices, de si lo utilizas bien y de para qué lo utilizas, ¿no? Porque para mí las TIC, y en este caso también los mundos virtuales, es como una caja de herramientas. O sea, hay de diferente tipo y son muy útiles, pero cada herramienta sirve para su cosa. Tú no utilizarás un martillo para apretar un tornillo. Pues lo mismo con los mundos virtuales. Pueden ser muy interesantes y pueden tener muchas potencialidades, pero depende para qué los vayas a utilizar. Pues tienes que estar pensando en su utilidad didáctica, en si vas a trabajar por proyectos ahí dentro, si vas a hacer que los estudiantes trabajen con problemas a resolver, etcétera. Depende siempre de su utilidad didáctica. Vale, bien. ¿Y cuáles crees que son las principales ventajas, así a nivel muy general, o inconvenientes que puedes ver tú que en la educación, los mundos virtuales en la educación? A ver, para mí, por ejemplo, en las experiencias así que hemos tenido, las principales ventajas que hemos destacado es que son bastante fácil de utilizar. Normalmente nosotros lo utilizamos pues, para un público joven, ¿no? Estudiantes de educación, también lo hemos utilizado con estudiantes de primaria y secundaria y esta generación está acostumbrada a jugar en este tipo de entornos, ¿no? A jugar en juegos de simulación, en juegos de rol, en juegos que tienen este componente inmersivo. Y por tanto es bastante fácil poder utilizarlos con ellos. Otra potencialidad que ya he comentado es la inmersión y eso en muchos estudios ha demostrado que está ligado a la motivación. O sea, si uno se siente que se olvida del tiempo, ¿no? Cuando está jugando con estos entornos o está jugando o trabajando con estos entornos, pues tiene que ver con la motivación también. Inconvenientes, pues también que es una tecnología que exige ordenadores potentes, con una calidad gráfica bastante elevada y que eso puede a veces tener ciertas limitaciones, igual pues temas de servidor, temas logísticos que a veces puede dificultar. Y después también otra desventaja es que a veces está un poco desfasado ciertas aplicaciones y que parecen a priori muy complicadas de manejar, ¿no? Entonces, a veces exige como una curva de aprendizaje muy elevada al principio para saber manejarse, pero sí que es verdad que con estudiantes no hemos tenido tampoco mucho problema a la hora de utilizarlo. Vale, ahora mi compañera te dirá otras preguntas. Ok. ¿Crees que una actividad educativa realizada en mundos virtuales modifica la relación y las conductas entre profesor, alumno y alumno dentro de la dinámica docente?
Pues yo creo que sin duda tienen esa potencialidad. O sea, a la hora de cambiar la forma de relacionarse, de interactuar profesor-alumno, alumno-alumno, tienen esa potencialidad, pero depende evidentemente de cómo la utilicemos. O sea, los mundos virtuales abren una nueva puerta a otras formas de comunicarse, a esa sensación de estar presente ahí dentro y de poder trabajar en equipo de manera muy fácil, de poder colaborar con los demás, y eso creo que sí que tiene esos componentes de poder establecer nuevas estrategias para trabajar de manera cooperativa y demás, que son muy interesantes. Sí, sí. Y bueno, ahora empezamos con respecto a tus proyectos. ¿Cómo surgió el OpenSim, la aplicación específica? Perdona, no te he oído muy bien. ¿Qué es el OpenSim? Vale, OpenSim realmente no es un proyecto o un producto nuestro. OpenSim es la versión libre o gratuita de otra herramienta que ya existía antes, que es Second Life, que seguramente lo conoceréis más, ¿no? Sí. Second Life hace 5 o 7 años fue un revulsivo en estos temas, pero de alguna manera es una herramienta cerrada, privativa, ¿no? En la que sí que tú te puedes crear una cuenta gratuita, pero si quieres tener lo que llaman ahí dentro una isla, un espacio para tú crear cosas, pues tienes que pagar. OpenSim es la versión gratuita y abierta de estos entornos digitales o de estos mundos virtuales, y a nosotros nos ha permitido crear proyectos específicos para la educación en los cuales cualquier estudiante desde su casa puede entrar y tenerlos alojados en nuestros propios servidores de la universidad, y por eso ha sido bastante útil e interesante. ¿Y te parece útil la aplicación de OpenSim en lo referido a la educación y en qué puede ayudar? Sí, a ver, a mí me parece muy interesante OpenSim por esa filosofía abierta, ¿no? Porque en educación tener una herramienta gratuita, abierta, con esta filosofía de open source, nos permite pues, trabajar con los datos, nos permite también programar nuevas actividades ahí dentro. Por ejemplo, OpenSim tiene la posibilidad de, mediante un plugin que también es abierto, que se llama Sloodle, vincular lo que el estudiante hace en el Moodle, en el entorno personal de la universidad, con lo que hace dentro de este entorno. Entonces, tiene conectividad, ¿no? Y es muy potencial, tiene muchas utilidades y se está utilizando, por ejemplo, en Reino Unido bastante todo el tema del Sloodle. Es bastante interesante. Vale, ahora te quería hacer unas preguntas sobre respecto a tu proyecto en eTeach 3D. Principalmente, ¿cómo surgió el proyecto eTeach 3D? Pues este proyecto es el que estamos trabajando de manera más reciente en nuestro grupo de investigación y personalmente yo, porque es parte de lo que es mi tesis doctoral. Al final es la utilización de este entorno, de estos entornos abiertos, en este caso OpenSim, para la creación, la simulación de una escuela. O sea, en este concreto, en el eTeach 3D, lo que hacemos es simular, replicar lo que sería un colegio en el que vosotros hemos ido a hacer prácticas, pues lo replicamos allí y replicamos también no solo los espacios, o sea, de manera similar a la realidad, sino también las posibles actividades o casuísticas o casos que se han encontrado allí en ese centro. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear esas actividades ahí dentro para que los estudiantes, antes de irse a prácticas, antes de irse a los periodos de practicum y demás, puedan entrar ahí, resolver esos casos que hacemos allí y de alguna manera desarrollar competencias. Nosotros también tenemos evidencias y también evaluamos competencias antes de irse al periodo de prácticas. Es evidente que lo más importante es el periodo de prácticas, ¿no? Que es donde más se forman, pero esto es como una especie de entrenamiento, de reflexión también conjunta, porque luego lo que hacemos es reflexionar con estos casos, pues lo que han hecho dentro de estos entornos, ¿no? Nos sirve como un laboratorio de pruebas. La siguiente pregunta ya quedó un poco contestada porque en qué consiste dicho proyecto ya lo has explicado. ¿Y podrías decirnos la finalidad por el que fue creado ese proyecto? Sí, más o menos sería eso, ¿no? Hay diferentes estudios y se ha hecho este proyecto, el eTeach 3D, surge más o menos
de ver otras experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Australia con el Virtual Prex, en Reino Unido con el Sim School, donde detectaron que, aunque la formación de prácticas es la más importante o la que más competencias os da en los estudios de maestro, muchas veces es difícil de encontrar más sinergias aparte de los periodos de prácticas, que muchas veces esos periodos de prácticas están simplemente en los últimos cursos de magisterio, ¿no? Entonces, el tener un sitio en el cual entrar, que no solo sea un entorno o que sea lo más próximo a la realidad, ¿no? Que simule esa realidad y que se nutra de experiencias reales, podría ser muy interesante. Y empezaron a hacerlo en Australia y nosotros pues vimos la idea que podía ser interesante y la cogimos con la intención ya no solo de simular la realidad, que es imposible, una realidad tan compleja como la de los centros escolares, sino también tener ahí un sitio para después reflexionar conjuntamente en clase, pues por qué has actuado así, qué podrías mejorar de tu práctica, etcétera, ¿no? Y en esa línea es la que lo hemos diseñado y estamos explorando. Vale, y para finalizar te vamos a hacer unas preguntas de conclusión sobre los mundos virtuales. ¿Recomendarías la incorporación de este tipo de aplicaciones en los centros escolares? Pues, a ver, me parece una tecnología de alguna manera apasionante, ¿no? Y que abre puertas a muchas cosas, pero así como pregunta genérica de si lo recomendaría en general, pues sí, pero depende. Quiero decir, al final, y retomando lo que decíamos al principio, las TIC son una caja de herramientas y no todo sirve para todo. Por ejemplo, si en el caso de un centro de primaria, si lo que queremos es estudiar las plantas, pues a lo mejor no entraría dentro de un mundo virtual para que estudiaran las plantas. Me cogería a los chavales y me iría o al parque que tienen enfrente o me los llevaría a la montaña y allí pues estudiaríamos los pistilos, los estambres, el tallo y pues interactuarían con los demás, olerían, verían, tendrían otros inputs que no solo pues, la tecnología, ¿no? Pero a veces sí que se pueden diseñar actividades que no es tan fácil de entrar. Por ejemplo, si queremos estudiar los planetas, pues no podemos cogernos una nave espacial e irnos al espacio. Pero sí que podríamos hacer una representación de los planetas con sus dimensiones, su efecto de rotación, de traslación, entrar ahí con los estudiantes pues para ver cómo se comportan. Eso sería un ejemplo, ¿no? O otro ejemplo, los estudiantes de una escuela de Burgos de primaria entran dentro de este mundo virtual y se conectan con otro centro de primaria de Londres. Y allí desarrollan conjuntamente un proyecto, una especie de gincana, ¿no? Y los estudiantes con su avatar pues interactúan mediante el inglés, o sea, utilizando sus conocimientos de manera vehicular para comunicarse con ellos porque tienen que resolver las pruebas dentro de este mundo virtual. Pues podría ser bastante interesante, ¿no? Entonces, volviendo a esa pregunta, sí que lo recomendaría, pero siempre teniendo muy claro el objetivo y que realmente está aportando un valor añadido, ¿no? Vale, y la última, ¿qué perspectivas de futuro crees que pueden tener los mundos virtuales en lo referido a la educación? Pues, a ver, yo creo que los mundos virtuales, si nos referimos, por ejemplo, a OpenSim, a Second Life y todos estos, sí que es verdad que tienen un aire, un aspecto, un cierto desfasado. O sea, que nos puede parecer muy guay tener los avatares y movernos y demás, pero si lo comparamos con otros videojuegos que hay por el mundo, vemos que ya tienen pues, una cierta solera, ¿no? Y con ello pues, hay algunos peros. Pero también es verdad que, en mi opinión, y no soy un gurú para mirar el futuro, pero sí que creo que la tecnología inmersiva y la tecnología 3D tiene bastante futuro. Ya no en estos, o a lo mejor no con estos OpenSim y Second Life y demás, pero sí en otros desarrollos. Por ejemplo, hay programas que se están desarrollando como Unity 3D, que tiene una potencialidad gráfica brutal, ¿no? Que es una herramienta con la que se están diseñando videojuegos incluso para los iPads o para... Entonces, a lo mejor ese tipo de entornos pues tienen bastante tirón y futuro. Después, todo el mundo que hay alrededor de las gafas de realidad virtual o los cascos estos inmersivos también de 3D,
tiene también ciertas potencialidades para la educación, ¿no? Porque todavía nos hace tener una sensación de estar presente más fuerte en estas tecnologías y por tanto yo creo que sí que tiene bastante recorrido de futuro, aunque sí que es verdad que por ahora pues, hemos visto simplemente pues, esa punta del iceberg y que se está simplemente viendo los destellos tecnológicos y tenemos que ver para qué la queremos utilizar y qué potencialidades tiene educativas, ¿no? Aplicadas a la educación. Bueno, pues muchas gracias por tus aportaciones como especialista en mundos virtuales y esperemos que les guste a nuestros oyentes y que nos sigan en el blog. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Vale. Adiós.